El 31.er numeral del volumen 11 del Libro de Cielo tiene como título El pensamiento de sí mismo empequeñece al alma. En este breve numeral, de una densidad espiritual casi fulgurante, Jesús descubre una ley interior de inmensa importancia para la vida en su querer divino. El alma se dilata o se estrecha según el objeto de su pensamiento. No se trata aquí de una simple distracción psicológica, sino de algo mucho más profundo. Cuando la criatura vuelve sobre sí misma como centro de medida, se encierra en su propia pequeñez, reduce el horizonte de su vida interior y sin advertirlo, pretende medir a Dios desde la angostura de su propio límite. El pensamiento de sí mismo aparece, por tanto, como una fuerza de contracción. El alma que se mira a sí misma queda como replegada dentro de sus estrechas fronteras. Mide, calcula, teme, compara, se observa, se pesa, se examina con una luz que no siempre procede de Dios. Y al quedar absorbida por su propia medida, no solo se empequeñece ella, sino que casi quisiera restringir la grandeza divina dentro de los moldes de su pequeñez. Esta es la gravedad del pasaje. La criatura, cuando vive demasiado pendiente de sí, no solo pierde amplitud interior, sino que deja de tributar a Dios el honor debido a su inmensidad, porque no lo contempla desde Él, sino desde la pobreza de su propia mirada. Frente a esta estrechez, Jesús abre el camino de la verdadera grandeza. No pensar en sí mismo, sino pensar en Él. En esta inversión se halla el secreto del alma, que entra en la vida del fiat. Cuando la criatura deja de tomarse a sí misma como centro y se vuelve hacia Jesús, su interior se ensancha en la inmensidad divina. Ya no vive encerrada en la pequeña habitación de sus impresiones, de sus temores o de sus medidas humanas. Comienza a respirar en el espacio de Dios. Pensar en Jesús no es entonces un acto devocional aislado, sino una salida de la propia estrechez y una entrada en la amplitud de la voluntad divina, donde el alma recibe una medida nueva, una luz nueva, una grandeza que no nace de ella, sino de aquel en quien se pierde para encontrarse engrandecida. Así, este numeral presenta con admirable sobriedad una de las disposiciones más necesarias para el reino de la divina voluntad: dejar de vivir girando en torno al propio yo,
para vivir orientado hacia Jesús como único centro, única medida y única grandeza. El alma que se olvida de sí no se anula en la nada estéril, sino que se libera de su estrechez para ser introducida en la inmensidad divina y allí, engrandecida por aquello mismo que contempla, puede dar a Dios el honor que le corresponde, no el honor pequeño, tembloroso y calculado de una criatura encerrada en sí misma, sino el honor amplio, luminoso y filial de quien, pensando en él, comienza a vivir de la grandeza del divino querer. Orando, mi bendito Jesús me ha dicho. Tal como acabamos de escuchar, la escena se abre en el recogimiento de la oración, y esta circunstancia no es accidental. La palabra de Jesús brota allí, donde el alma se halla vuelta hacia Dios, retirada del ruido de sí misma y dispuesta a recibir una luz que no nace de su propio razonamiento. Luisa no aparece discurriendo, examinándose ni buscando en sí la medida de su estado. Aparece orando, es decir, aparece colocada en aquella actitud fundamental en la que la criatura deja de ser centro de sí misma para ponerse bajo la mirada de aquel que la conoce, la mide, la eleva y la conduce. Este comienzo prepara con delicadeza la enseñanza que seguirá. Jesús hablará precisamente contra el pensamiento de sí mismo, contra esa inclinación que encierra al alma en la pequeñez de su propio horizonte. Y lo hace mientras Luisa ora, como si quisiera mostrar que la oración verdadera es ya el primer éxodo fuera del propio yo. Orar no es girar en torno a las propias impresiones, sino abrir la inteligencia, el afecto y la voluntad a la grandeza divina. En la oración el alma deja de mirarse como principio y medida, se pone ante Dios y allí comienza a respirar una amplitud que no le pertenece por naturaleza, sino que le es comunicada por gracia. La expresión mi bendito Jesús conserva además una ternura luminosa. No se dice simplemente que Jesús habló, sino que habló el bendito Jesús, aquel cuya palabra no solo instruye, sino que trae consigo bendición, fecundidad y vida. Cada intervención suya no desciende como una mera explicación, sino como un rayo que ordena, purifica y engrandece el interior. En el marco del reino de la divina voluntad, esta palabra viene a arrancar al alma de toda estrechez reflexiva para introducirla en el espacio inmenso del querer divino, donde la criatura no se agranda mirándose, sino olvidándose de sí en Dios. Así pues, desde la primera línea, desde la primera frase, desde el primer enunciado, el numeral queda orientado hacia
una verdad decisiva. Solamente quien ora saliendo de sí puede recibir la medida de la inmensidad divina. Hija mía, el pensamiento de sí mismo empequeñece al alma, y desde su pequeñez mide mi grandeza, y casi quisiera restringirme. En cambio, quien no piensa en sí mismo, pensando en mí, se engrandece en mi inmensidad, y me da el honor a mí debido. Jesús penetra aquí en una de las raíces más secretas de la estrechez interior. No habla simplemente del recuerdo legítimo de la propia condición, ni de aquella humilde vigilancia por la cual el alma reconoce su nada ante Dios. Habla de ese pensamiento de sí mismo que se vuelve centro, espejo cerrado, medida constante, círculo donde la criatura se mira, se pesa, se teme, se analiza y acaba viviendo bajo el dominio de su propia pequeñez. Cuando el alma se toma a sí misma como objeto principal de su atención, no se ilumina, se reduce, se mengua, no se conoce verdaderamente, se encierra, no gana profundidad, pierde amplitud. El pensamiento de sí mismo empequeñece, porque arranca el alma del espacio divino y la repliega dentro de su medida humana. Allí, donde debería estar la inmensidad de Dios, se introduce la preocupación de la criatura. Allí donde debería reinar la luz del fiat, se levanta la sombra de la propia impresión. Allí donde el alma debería dilatarse en el divino querer, queda contraída en sus temores, en sus cálculos, en sus juicios, en sus propias sensaciones espirituales. Es como si el alma, llamada a vivir bajo un cielo sin confines, se encerrara voluntariamente en una habitación estrecha y quisiera desde allí comprender la anchura del firmamento. Jesús ha dicho: y desde su pequeñez mide mi grandeza. Esta frase contiene una gravedad inmensa. El mal no consiste solo en que el alma se empequeñezca a sí misma, sino en que desde esa pequeñez pretende medir a Jesús. Cuando la criatura queda fijada en sí, su mirada sobre Dios ya no nace de la fe pura, ni del amor confiado, ni de la amplitud del querer eterno. Nace de su propio estado, de su propio límite, de su propia estrechez. Si se siente pobre, imagina a Dios lejano. Si se siente fría, piensa que Dios se ha retirado. Si se ve miserable, encorseta la divina misericordia. Si se encuentra débil, mide la potencia divina por la fragilidad de su propio paso. De este modo, sin decirlo con palabras, reduce la grandeza de Jesús
al tamaño de su propia impresión. Aquí se revela un desorden sutilísimo. El alma, en vez de dejarse medir por Dios, mide a Dios desde sí. En vez de recibir de la inmensidad divina una nueva amplitud, obliga su mirada a pasar por el estrecho conducto de su propio estado interior. Entonces la criatura no contempla al Señor como Él es, sino como su pequeñez le permite imaginarlo. La grandeza divina queda velada, no porque Dios haya disminuido, sino porque el alma ha reducido su capacidad de recibirlo. La inmensidad permanece intacta, pero el vaso se ha cerrado sobre sí mismo. El sol continúa derramando su luz, pero la ventana se ha estrechado por el exceso de mirada propia. Además, tal como acabamos de escuchar, Jesús dice: y casi quisiera restringirme. Esta aseveración es de una audacia dolorosa. Jesús no dice solo que el alma se restringe a sí misma, sino que casi quisiera restringirlo a Él. La criatura, hecha para perderse en la grandeza de Dios, llega a obrar como si quisiera encerrar al infinito dentro de sus moldes pequeños. No puede realmente disminuir al Señor, porque Él es inmenso, eterno, inmutable, superior a toda medida creada, pero puede disminuirlo en su propia relación con Él. Puede recibirlo pobremente, puede pensarlo con categorías estrechas, puede tratarlo como si su amor eterno, divino, su poder, su misericordia y su voluntad suprema estuvieran sometidos a los vaivenes de la criatura. Ese casi quisiera restringirme, ese casi conserva toda la delicadeza del lenguaje divino. La criatura no puede restringir a Dios en sí mismo, pero puede intentar restringirlo en su propia experiencia, en su propia creencia, en su propio modo de acogerlo. Cuando piensa demasiado en sí, le impone a Jesús el marco de su debilidad, lo mira como si él cupiera dentro de sus incertidumbres, lo escucha como si su palabra dependiera del estado cambiante del alma, lo espera como si su venida tuviera que ajustarse a la medida de sus temores. Así el yo, el pequeño ombligo, se convierte en una especie de frontera levantada ante la inmensidad. No destruye el océano, pero impide que el alma entre en él. En cambio, quien no piensa en sí mismo, pensando en mí, claro, aquí se abre el giro luminoso del pasaje. Jesús no propone al alma una negación vacía, ni una indiferencia dura, ni una especie de olvido estéril de la propia realidad. Le muestra el verdadero modo de salir de sí,
¿Cuál? ¿Pensar en Él? El alma no vence el pensamiento de sí mismo quedando suspendida en la nada, sino ocupándose de Jesús, llenándose de Jesús, dejando que su entendimiento, su memoria, su afecto y su voluntad sean tomados por Jesús. El remedio no es un vacío, sino una presencia. No es una simple renuncia psicológica, sino una orientación amorosa. No es dejar de pensar para quedar mudo interiormente, sino dejar de girar sobre sí para entrar en la luz de aquel que solamente Él basta, solo Dios basta. Así pues, pensar en Jesús es entrar en otra medida. El alma ya no se interpreta desde sus estados, sino desde la fidelidad divina. Ya no se juzga desde sus variaciones, sino desde el amor que la sostiene. Ya no se encierra en sus límites, sino que se abre a la inmensidad del santísimo querer, del querer eterno. En este sentido, el pensamiento dirigido a Jesús tiene una fuerza de dilatación. Arranca al alma del punto encorsetado del yo y la introduce en el horizonte sin confines de Dios. Lo que antes se contraía bajo la mirada propia comienza a ensancharse bajo la mirada divina. Lo que antes era peso se vuelve vuelo. Lo que antes era encierro se vuelve espacio. Lo que antes era medida humana se vuelve participación en la amplitud del fiat supremo. Lo dice Jesús: se engrandece en mi inmensidad. No se dice que el alma se engrandezca por sí misma, ni que adquiera una grandeza propia separada de Dios. Se engrandece en la inmensidad de Jesús. Esta precisión es decisiva. La criatura no abandona su nada para fabricarse una grandeza autónoma. Abandona la mirada posesiva sobre su nada para quedar recibida, contenida y dilatada en la inmensidad divina. Su grandeza no consiste en ser más por cuenta propia, sino en vivir más dentro de Dios. No se agranda como quien se exalta, sino como quien se deja introducir en un espacio mayor que ella. Aquí resplandece el núcleo del reino de la divina voluntad. El alma no está llamada solamente a mejorar su vida interior, sino a vivir en una medida divina, a respirar en el divino querer, a obrar y amar dentro de una amplitud que no nace de la naturaleza creada, sino del fiat que la asume y la eleva. Cuando el alma piensa en Jesús, cuando se establece en Él como centro, su pequeñez no desaparece como si dejara de ser criatura. Queda más bien absorbida en una grandeza que la supera. La gota no se convierte en océano por naturaleza, pero al caer en el océano participa de su vastedad, de su movimiento, de su hondura, de su esplendor.
Así el alma, al salir de sí y entrar en Jesús, ya no vive encerrada en la gota de su propio límite, sino llevada por la inmensidad del mar de luz del divino querer. Y como dice Jesús, y me da el honor a mí debido. El fruto final no es solo la paz del alma, ni su amplitud interior, ni su liberación de la estrechez propia. El fruto soberano es el honor dado a Jesús. La criatura honra verdaderamente a Dios cuando lo reconoce según lo que Él es, no según lo que ella siente. Cuando lo recibe en su grandeza, no en la medida de sus temores. Cuando deja que su inmensidad sea inmensidad, su amor sea amor, su voluntad santísima sea centro, vida y dominio. Pensar en Jesús es ya un acto de justicia amorosa, porque devuelve a Dios el lugar que le corresponde y destrona al usurpador, el pequeño yo, el ombliguito. Destrona al yo de aquel centro que nunca le perteneció. Por eso el pensamiento de sí mismo no es un simple defecto de recogimiento, es una disminución del honor divino dentro del alma. Mientras la criatura se mira a sí misma como medida, Dios queda prácticamente tratado como si fuera menor, como si debiera pasar por la angostura de la criatura para ser reconocido. Pero cuando el alma se olvida de sí, pensando en Jesús, todo vuelve a su orden sagrado. Es decir, Dios queda en el centro, la criatura en su lugar filial, la inmensidad divina como medida de todo, y el alma, engrandecida por no mirarse, sino por perderse en el Señor, comienza a rendirle aquel honor amplio, luminoso y verdadero que solamente puede nacer de la vida en el querer supremo, en el querer eterno. Así que este pasaje no humilla a la criatura para dejarla abatida, la libera de la cárcel de su propia medida. Jesús arranca al alma de ese espejo pequeño donde se deforma todo, incluso la imagen de Dios, y la llama a mirar hacia Él, a pensar en Él, a vivir de Él. Entonces la pequeñez ya no se convierte en prisión, sino en capacidad de ser llenada. La nada ya no se vuelve angustia, sino espacio para la inmensidad. El alma ya no intenta estrechar, encorsetar a su Señor, sino que se deja ensanchar por Él. Y allí, en ese santo olvido de sí, comienza a despuntar la nueva vida en el querer divino. Una vida en la que la criatura deja de medir al infinito y permite que el infinito la mida, la dilate y la haga capaz de darle el honor que solamente Él merece. En este punto cabe mencionar un fragmento de una carta de Luisa a Sor Matía. En esta carta
la pequeña hija de la divina voluntad escribe: se ve que habéis olvidado mis pobres sugerencias, esto es, cómo cada pensamiento de usted misma es una escapadita de los brazos de Jesús. ¡Qué maravilla que se sienta incapaz al bien si escapa de sus brazos! Mientras que aún en medio a miles de enemigos y a incesantes ocupaciones, oh, ¿cómo seríais feliz estando en sus brazos junto con Jesús? No son las ocupaciones las que nos alejan de Él, sino nuestra voluntad, el pensamiento de nosotros mismos, lo que nos hace a un lado a Jesús, aún en el bien. Por eso, deje que piense Jesús y convertirá las miserias, los temores, en tantos sorbos de amor por Él y por usted. Nosotros somos pequeños si pensamos en nosotros mismos. Jesús no encontrará lugar donde ponerse Él y hacernos sentir su pensamiento, su amor, su vida palpitante en nosotros. Si hacemos lo contrario, sentiremos que las acciones de la vida nos hacen encontrar a Jesús y nos llevan a Él. Recapitulando, este numeral, breve en palabras y vastísimo en doctrina interior, deja al descubierto una de las más finas batallas del alma llamada a vivir en el reino de la divina voluntad. La batalla entre la mirada vuelta sobre sí misma y la mirada perdida en Jesús. No se trata solo de abandonar pensamientos vanos o inquietudes superficiales. Se trata de dejar de tomar la propia pequeñez como medida de la grandeza divina. Porque cuando el alma se encierra en sí, no solo se reduce, sino que empieza a mirar a Dios desde su angostura, como si la inmensidad del Señor pudiera ser comprendida, recibida o juzgada desde el estrecho recinto de una criatura replegada sobre sus impresiones. El pensamiento de sí mismo aparece aquí como una sombra que contrae. Parece humilde, a veces parece prudente, incluso puede presentarse bajo apariencia de bien, pero si se convierte en centro, disminuye el espacio interior donde Dios quiere reinar. El alma se observa, se pesa, se mide, se teme, y mientras cree conocerse mejor, pierde la amplitud de Dios. Entonces su misma pequeñez se vuelve instrumento de desorden, porque ya no sirve para adorar, sino para medir. Ya no conduce al abandono confiado, sino al encogimiento. Ya no abre paso al fiat, sino que levanta una frontera entre la criatura y la inmensidad divina. Por eso Jesús muestra el camino contrario y lo muestra con una sencillez soberana.
no pensar en sí mismo, sino pensar en Él. Aquí está la llave del ensanchamiento. El alma no se engrandece por engrandecerse, ni se eleva por una fuerza propia, ni sale de su límite fabricándose una amplitud humana. Se engrandece en la inmensidad de Jesús. Al ponerlo a Él como centro de su pensamiento, queda introducido en una medida que no es suya, pero que la envuelve en una luz que no nace de Él, pero que lo transfigura, en una grandeza que no suprime su nada, sino que la llena de Dios. Así la criatura comienza a vivir de otro modo. Ya no interpreta al Señor desde sus estados interiores, ni limita su amor por la experiencia de su pobreza, ni estrecha el santísimo querer dentro de sus fluctuaciones. Deja que Dios sea Dios en ella. Le permite ocupar el lugar que le corresponde, con toda su inmensidad, con toda su majestad, con toda la amplitud de su voluntad omnipotente. Y entonces, la pequeñez humana, que antes era cárcel, se vuelve capacidad. La nada, que antes podía convertirse en abatimiento, se vuelve espacio abierto. La criatura que antes pretendía medir, comienza a ser medida, dilatada y poseída por aquel que no tiene confines. En esto consiste el honor debido a Jesús. Reconocerlo no según la estrechez del propio sentir, sino según la verdad de su grandeza. No recibirlo reducido por los temores de la criatura, sino dejarlo reinar en la anchura de su querer divino. El alma que piensa en Él, que piensa en el Señor, sale del espejo oscuro del yo y entra en el sol de la divina voluntad. Allí ya no se empequeñece mirándose, sino que se engrandece perdiéndose. Ya no se restringe a su Señor en la angostura de su propia medida, sino que se deja llevar por la inmensidad divina, como una pequeña gota que al caer en el océano no deja de ser pequeña, pero ya no vive sola, queda abrazada por la vastedad, movida por su fuerza, iluminada por su esplendor. De este modo, el numeral queda como una enseñanza preciosa para los hijos del fiat voluntas tua. Mientras el alma se piensa a sí misma, se contrae. Mientras piensa en Jesús, se dilata. Mientras se mide, se empobrece. Mientras se entrega a la medida divina, se engrandece. Y cuando finalmente deja de encerrarse en su propia pequeñez, Jesús recupera en ella el honor de su inmensidad y la criatura comienza a vivir la nueva vida en el querer divino, no ya como un pequeño centro que lo reduce todo así, sino como un cielo abierto donde Dios puede desplegar sin resistencia la majestad
de su reino. Que el Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor se fije en ti y te conceda la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Fiat, fiat, fiat.